Sefer, de libros y autores. Tenemos la suerte de recibir en Radio Sefarat, en Sefer de libros y autores, a Paca Flores. Bienvenida, Paca. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Paca es la editora de esta editorial tan interesante, Periférica, que nos trae pues libros que ya hemos presentado aquí en Radio Sefarat relacionados con el judaísmo, con los judíos, con la Shoah, o también de autores judíos, o que aunque los autores no sean judíos, pues traten esos temas que a nosotros nos ocupan y nos interesan. En este caso vamos a hablar de El pañuelo de la hija de Pipino. Paca, ¿qué es lo primero que querrías comentar con nuestros oyentes acerca de este libro? Bueno, pues querría comentar que es la única novela de una poeta prestigiosísima alemana llamada Rosemary Waldrop, nacida en el año 35 en Alemania, pero que emigró en los años 50 a Estados Unidos. Y bueno, ese sería lo primero que quería decir. Es su única novela y es una novela que escribió en los años 80 y es una novela realmente súper interesante y muy especial y que aborda lo que hemos leído muchas veces, que es pues, un relato familiar de las consecuencias del nazismo en una familia alemana, pero leído de una manera, pero escrito, comunicado, ideado, enfocado de una manera muy, muy especial, creo. Sí, muy original, porque aunque la historia tenga como protagonista principal a Frederica, son sus hijas las que nos cuentan esta historia mediante cartas, ¿no? Sí, eso es. Las tres hijas de Frederica, tratan un poco de esclarecer la historia familiar, ¿no? Porque digamos que el hecho fundacional de su familia es que Frederica se casó con su padre, que se llamaba Joseph, pero a los muy pocos meses de la boda se echó un amante que era un judío, ¿no? Y entonces Frank, llamado Frank, no me venía ahora el nombre a la cabeza, llamado Frank, sí. y eso es. Y entonces, claro, el hecho de que ella tenga esta relación adúltera desde tiempos tan tempranos pone en duda la paternidad de las dos hermanas pequeñas, que son gemelas, ¿no? O sea, la que toma la iniciativa de escribir el libro y demás es la mayor, que se llama Lucy, pero es la menor, perdón. Pero claro, pone un poco en duda la paternidad de las otras dos hermanas, ¿no? Y eso es un poco el motivo que las lleva a ella a tratar de investigar y de recopilar sus recuerdos acerca de la historia familiar para ver si consiguen alguna pista. Para saber si Franz es el padre de alguna de ellas. Lamentablemente, Franz desaparece en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, conocemos al Franz anterior al nazismo, es lo poco que sabemos de él en este libro, y tampoco sabemos qué simbolismo encierra el título. Paca. Sí, pues el título es una especie de leitmotiv recurrente del libro y lo que viene a decir, lo que significa, el pañuelo de la hija de Pipino es el lugar donde cayó el pañuelo de ese rey Pipino el Breve, que es un rey del siglo VIII, en la ciudad de Kitzingen, que es la ciudad familiar, la ciudad de donde vive esta familia. Entonces, cuenta la leyenda que allí donde cayó el pañuelo de la hija de este rey fue donde se erigió la ciudad, donde se construyó. Entonces, es un leitmotiv recurrente por una cuestión geográfica y un poco y de tradición histórica del lugar, de su lugar de origen, pero por otra parte también viene a explicar como contamos nosotros un poco en el texto de contraportada, que a veces los hechos que uno considera fundacionales e importantísimos en su vida son una mera casualidad, como es una casualidad
O sea, claro, esto es una leyenda, probablemente sea una mentira, ¿no? Sea una falsedad, pero las leyendas se erigen así, ¿no? Y se construyen a partir de hechos, pues, un poco fantasiosos. Entonces, lo que viene el significado de esa cuestión en el libro es que eso, lo que uno cree que es un hecho fundamental de su vida, que su vida podría haber sido de otra manera si no hubiera pasado no sé qué cosa, bueno, pues al final todo es tan casual que realmente a lo mejor tú estás convirtiendo en el centro de tu existencia ciertas cosas que en realidad no tuvieron mucha importancia en su momento, ¿no? Algo así. Ujú. Pero sí es esta novela una de esas en las que el contexto histórico afecta de manera absoluta la vida de los protagonistas, claro. Sí, 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 claro, absolutamente, porque claro, es una de esas novelas maravillosas, como hay tantas, ¿no? En la literatura alemana, bueno, esto podría, no sabemos muy bien cómo considerarlo, si literatura la alemana o norteamericana, porque lo cierto es que la autora ya estaba Ujú. muy asentada en Estados Unidos cuando la escribió y cuando la publicó. Pero bueno, decía, esas novelas maravillosas en las que en las que el lector puede estar está bien trazada la trama para que tú puedas ver cómo en la vida cotidiana, digamos, lo que nos parece una cosa aún hoy en día absolutamente incomprensible y tremenda, ¿no? Cómo fue ascendiendo el nazismo y cómo se fue implantando todas las diferentes leyes que iban cambiando cada poco apartamiento de los judíos de la sociedad, de sus trabajos, de normas absurdas y cada vez más restrictivas para su vida en Alemania y en los países de alrededor. Se ve muy bien, ¿no? En la vida cotidiana, y este es uno de esos libros en los que, si bien no tiene el afán exactamente de contar eso de una manera, digamos, o sea, ese no es como el objetivo fundamental del libro, pero sí obviamente se cuela en la medida en que aparecen anécdotas o cuentan momentos de la vida de su familia, ¿no? Entonces, obviamente esto aparece, y sobre todo aparece porque Franz, el amante de Frederica, es judío, ¿no? Y entonces su relación empieza a verse afectada pronto también por todo lo que sucede alrededor en el contexto y en la sociedad. Claro, ¿te parece que de alguna manera el personaje de Franz es un símbolo de la persecución y el exterminio de los judíos en la Alemania nazi, que así introduce la autora este tema en su libro, que lo elige a propósito, claro? Sí, sí, claro, Mm. efectivamente. Sí, sí, porque sí, absolutamente está. Me parece que está muy bien visto. O sea, justamente el libro habla de muchas cosas, habla de cómo afecta, digamos, en las generaciones sucesivas lo que han hecho los que te preceden, ¿no? Un poco cómo repercute pues ciertas cuestiones, ciertas decisiones, la transgresión en este caso, ¿no? Lo que va en contra un poco de las convenciones sociales, cómo afecta a las siguientes generaciones. Ese es el tema fundamental del libro, cómo se construye como una historia familiar, pero obviamente eso está influido por lo que pasaba en Alemania, y lo que pasaba en Alemania está metido en la narración efectivamente a través de ese personaje, sí, Ujú. clarísimamente. Bueno, nos has comentado al principio que Rosemary Waldorf es poeta y quizá esa musicalidad de la poesía se ha trasladado también a su novela, ¿no? Es muy fácil de leer, Paca. Qué bien, me alegra mucho. Yo así lo considero. Me parece que tiene una escritura muy, muy fluida, muy bella también, Sí. y por otra parte muy, muy profunda, ¿no? Bueno, y además esa musicalidad, independientemente de cómo están concatenadas las palabras, también se la da el hecho de que la protagonista, o sea, la voz protagonista es pianista, ¿no? Y Ujú. la propia Rosemary Waldron estudió musicología, ¿no? Estudió literatura y musicología en Alemania. Entonces, va haciendo permanentemente, o sea, hay muchas imágenes musicales en el libro, ¿no? Al final,
cuando uno es como experto en un cierto terreno, pues suele hacer metáforas y comparaciones de cualquier cosa de la vida con eso, ¿no? Y en este libro sucede que hay muchísimas metáforas musicales, muchísimas que son muy interesantes y que además te enseñan cosas que probablemente si no eres un experto en música, pues tú no sepas, ¿no? Con lo cual eso me parece que es, bueno, una especie de añadido que es interesante también. Sí, un libro que nos enseña también eso, en la voz de Lucy, que es la hija menor, luego están las gemelas Andrea y Doria, y la gran Frederica. ¿Cuál es tu, cómo definirías a Frederica? O no sé si es tu personaje favorito. Sí, ¿no? Sí, Es casi sí. inevitable elegirla. Es casi inevitable, claro. Es que es una de esas madres un poco avasalladoras, ¿no? Está muy bien porque ella es como una especie de femme fatale. Es una especie de cantante de ópera frustrada, ¿no? Entonces su relación con Franz viene porque él es pianista, ¿no? Y la acompaña en algunos momentos y tal, ¿no? Entonces, claro, una de esas personalidades arrolladoras, es una de esas madres. Fíjate que cuando estaba en las últimas ya fases de corrección del libro, me anoté como una idea para la contra, ¿no? Una de esas madres que tratarían de ligar con el novio de sus hijas, ¿no? O sea, es como ese tipo de personalidad un poco... Totalmente. ¿Verdad que sí? O sea, yo Sí. conozco madres así, conozco madres de amigos y amigas así. Bueno, pues Frederica me parece que es una buena manera de decirla, ¿no? Que es como descocada, que es un poco egoísta, y por otra parte es una madre amantísima y abnegada, ¿no? Pero bueno, también me recordaba a ciertas madres de otros libros que hemos publicado, salvando las distancias, ¿no? Porque no son libros parecidos ni mucho menos, pero en Tú no eres como otras madres, nuestro famosísimo claro, libro. es que te lo iba a decir, Paca, es que recuerda, claro, totalmente. Sí. Claro, es que la madre de Angelica Schorsdorf era una madre, pues era realmente una un poco Frederica así. también. Era una Frederica claramente, sí, con una especie o sea, una mujer fascinante, con muchos intereses culturales, con muchas inquietudes, un personaje fascinante por sí mismo y una mujer interesantísima por sí misma, pero por otra parte como madre, bueno, pues tenía sus luces y sus sombras, ¿no? Porque esa personalidad tan arrolladora, claro, a veces se aleja un poco de lo que entendemos como una especie de relación materno-filial un poco más pausada, sosegada, convencional, lo que sea, ¿no? Oye, Periférica es una editorial muy freudiana, como este libro también. Pero totalmente, vamos. Sí, total. Pues, Paca, a menos que quieras añadir algo más, pues antes no, de despedirnos, nada más, agradecerte muchísimo y que ojalá a través de esta entrevista el libro pueda llegar a algunos lectores, porque de verdad que es una lectura súper interesante y me parece que muy original y muy diferente respecto a ese tipo de historia que hemos leído en muchas otras cosas, pero me parece que aporta algo realmente especial este libro. Sí, te agradecemos mucho el haberlo traído al castellano y también haber estado aquí en nuestro programa SEFER de libros y autores. Hasta siempre, Paca. Muchas gracias. Gracias Raquel. Hasta luego. Chao.